Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Damos gracias a Dios por la oportunidad de compartir con ustedes Radio Amanecer en Estudio. Muchísimas gracias por acompañarnos. Damos la bienvenida también a los amigos que se integran a través de la internet en diferentes puntos de la geografía mundial. Es un placer, un honor para nosotros compartir el estudio de la santa y bendita palabra de Dios, la Biblia. Esta semana tenemos un tema muy importante que estamos abordando, posibilidades ilimitadas, y un pasaje de la Biblia que nos está sirviendo de referencia a memorizar, 1 Corintios 12:11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Reiteramos, 1 Corintios capítulo 12, verso 11. Esperamos como cada día que el tema a tratar para hoy, hacer crecer nuestros dones, sea de gran bendición para cada amigo y hermano que sintoniza nuestra emisora y lo hace con el propósito de aprender más de las Sagradas Escrituras. Busque su Biblia, su guía de estudio. Siempre contamos con la dirección de nuestro Señor, mediante la guía especial del Espíritu Santo, y nos place saludar en esta hora también a nuestro compañero de viaje durante todo el trimestre, Pastor Alex Lizardo, quien está con nosotros. Dios te bendiga y te guarde, Pastor Scroggins. Qué privilegio para mí poder estar un día más con usted y con los amigos que día a día estudian la palabra de Dios. En esta ocasión invito a cada amigo oyente para que en actitud de reverencia hablemos con Dios. Dios y Padre, una vez más estamos aquí para hablar contigo. Hay muchos corazones que sufren por pérdidas materiales, otros lloran por pérdidas humanas y otros sufren por otras situaciones. Tú has dicho en tu palabra, clama a mí y yo te responderé. Dales consuelo a esas personas que sufren. Vamos a estudiar tu palabra, que tu palabra sea un bálsamo para cada corazón que sufre. Que tu Santo Espíritu nos acompañe en el estudio de hoy y nos ayude a entender tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a nuestro estudio para el día de hoy. Hacer crecer nuestros dones. De entrada quisiéramos informarle que hay una parábola muy interesante que se encuentra registrada en el Evangelio de Mateo capítulo 25, los versículos del 14 al 30. Estaremos consultando esa parábola. Aunque en lecciones pasadas habíamos dado un toque no tan profundo, sino superficial para citar parte de los dones que Dios ha distribuido en su pueblo y cómo desea que se manejen esos dones o talentos. Por eso, hacemos la invitación de inmediato a nuestros hermanos, a nuestros amigos, para que busquen su Biblia y hoy vamos a compartir in extensa la narración de esta parábola que se encuentra en Mateo capítulo 25, los versículos 14 al 30. Voy a leer desde el 14 hasta el 22 y usted, pastor, pues ya estará haciendo el cierre con esta lectura de la parábola desde el 23 hasta el versículo número 30. Damos lectura de inmediato a los primeros versículos. Allí se nos dice: porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, y a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo el que había recibido 2, ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando
el que había recibido 5 talentos trajo otros 5 talentos diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes. He ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también al que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Y el versículo 23 nos dice: su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Estos versículos del 1 al 23 pues hacen la descripción de la forma en que obraron los siervos y de la forma en que respondió su señor. Veamos ahora, Pastor Alex Lizardo, los versículos desde el 24 hasta el 30. La narrativa bíblica continúa en el versículo 24 del capítulo 25 del libro de Mateo. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo, y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: Siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo, hubieras recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento, y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado, y tendrá más, y al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. La verdad que el contenido de esta parábola es fascinante. Y nosotros, ante la lectura de esta parábola ya expresada, leída a ustedes en Mateo 25 del 14 al 30, podríamos tener algunas interrogantes, algunas inquietudes. Pastor Lizardo, ¿cuál es el pensamiento más significativo que se destaca en esta historia? ¿Por qué los primeros 2 siervos fueron elogiados por Dios y el último siervo fue condenado? ¿Qué nos dice esta parábola sobre el uso de nuestros talentos? Porque definitivamente la lógica entre nosotros sería: pero ¿estaría Dios obrando de manera injusta con aquel que solamente tenía 1? O algunos piensan que esta parábola enseña como una especie de egoísmo. ¿Por qué si el que tiene 5 talentos recibe otros 5 talentos y el que tiene 2 talentos recibe 2 talentos más? ¿Y qué pasa con aquel que tiene un solo talento? ¿Por qué esta forma de obrar? ¿Por qué el Señor elogia al que tiene muchos talentos, mientras que al que no tiene ningún talento, lo poco que tiene le será quitado? ¿Podría darnos algún tipo de luz en cuanto a estas interrogantes que surgen en la mente de muchos de nuestros oyentes? Bueno, Pastor Scrogins, estos 2 siervos fueron elogiados porque fueron fieles en el uso de sus talentos. Notamos en la narrativa bíblica que sus talentos aumentaron con el uso. Ahora bien, el siervo malo fue condenado porque no usó los talentos que el amo le había dado, y estos talentos no aumentaron. Tristemente, el siervo infiel desperdició su oportunidad de servir y finalmente perdió la capacidad de servir porque los talentos le fueron quitados. Y algo digno de observar, pastor, en esta parábola es que el amo dio a cada siervo talentos conforme a su capacidad. Nótese que nadie se quedó sin talentos. Cada uno recibió diferentes talentos, algunos más, otros menos, pero cada quien recibió talentos. Cada individuo recibió una cantidad diferente. Uno recibió 5, otro 2, otro 1. Cada sirviente tenía la opción de invertir o de usar los talentos que se les daba. Y aquí hay un punto crucial muy importante, y es que aquellos talentos que fueron entregados no eran de ellos.
pertenecían a alguien más que les encargó su administración. Y esto es una gran verdad para cada uno de nosotros. Los talentos, los dones que tenemos no son nuestros, les pertenecen a Dios. Y si no le damos el uso debido que deben tener esos talentos, si no lo empleamos, si no lo consagramos para la causa de Dios, si lo escondemos o no lo usamos, la parábola dice que estos dones y talentos serán retirados a las personas que no le den el uso debido. Así es, pastor. Notamos aquí en este pasaje de la Biblia que la preocupación del amo no era tanto quien tenía los talentos superiores o inferiores. Posiblemente no le preocupaba, no le interesaba mucho esto. Lo que era importante para él, la cantidad de talentos que se le dieron a cada uno. A eso se refiere, porque el amo no establece algún tipo de diferencia. Si tenía 5, si tenía 3, si tenía 2 o si solamente tenía 1. Es la actividad propiamente dicha que el siervo estaba realizando para multiplicar esos dones o talentos. La preocupación era sencillamente lo que cada uno hacía con lo que le habían dado. El apóstol Pablo, podemos ver una idea muy interesante cuando el apóstol Pablo lo explica de esta manera en 2 Corintios capítulo 8, el versículo 12. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Para Dios, apreciados hermanos y amigos, lo que importa no es tanto lo que tienes, sino lo que haces con lo que tienes. De ahí nosotros podemos llegar a la conclusión. A veces vemos personas en diferentes congregaciones o personas en sentido general que desarrollan muchas habilidades. En este caso nuestro, en términos espirituales, muchas personas que desarrollan los diferentes dones espirituales que el Señor le ha dado y nos sorprendemos y a veces hacemos la comparación, o ya sea con nosotros o con otros, y nos damos cuenta que esas personas, de acuerdo a lo que están recibiendo, va y trabaja y hace todo para la gloria de Dios. Y sin embargo, reiteramos una vez más, quizás ese que tiene 1 o 2 talentos, si también lo pone a funcionar de acuerdo al criterio de Dios, notamos que el Señor valora muy bien lo que hacen ambos. Ya sea el que recibió muchos talentos, el que recibió poco, pero negoció conforme a la voluntad de Dios. Así es, pastor. Hay una cita de Ellen White en el libro Palabras de Vida del Gran Maestro en la página 266, donde ella dice que la ley del servicio es el eslabón que nos une a Dios y a nuestros semejantes. Los dones espirituales, el Señor se los otorga a cada creyente para el servicio, para que sirva a Dios a través del uso que hace de ellos y también para que sirva al prójimo. Es de mucho egoísmo una persona que tenga varios talentos y no quiera utilizar esos talentos porque no quiere servir al prójimo. Cuando servimos al prójimo, ese acto de servicio nos une directamente con Dios. Amigos, Pastor Alex, conforme a lo expuesto, nosotros podemos decir sin temor a equivocarnos que cuando usamos los dones que Dios nos ha dado para la gloria de su nombre, aumentarán y se expandirán y crecerán. Lo cierto es que nosotros podíamos preguntar, ¿cómo podemos descubrir los dones que Dios nos ha dado? Aunque en la lección pasada pues estábamos planteando algunas ideas interesantes en sentido general, humildemente debemos pedir a Dios que nos revele las áreas en las que Él desea que sirvamos. A medida que Dios impresiona nuestra mente, participa. Tus dones crecerán a medida que los uses y encontrarás satisfacción en su servicio. Así es que cuando usted busque descubrir los designios de Dios, su parte en esta relación consiste en creer que será guiado y bendecido al hacer su voluntad. Debemos desconfiar de nosotros mismos, no sea que interpretemos mal sus enseñanzas. Aún esto podemos hacerlo objeto de nuestras oraciones y confiar hasta lo sumo
que el Espíritu Santo va a guiarnos a interpretar correctamente sus planes y la obra de su providencia. Esa es una idea que se maneja con mucha claridad en las Sagradas Escrituras. Pedir a Dios en oración que guíe ese proceso, determinamos cuáles son los dones que tenemos y de inmediato empezamos a accionar, trabajar en esa dirección. Recordemos que el mismo Señor Jesús, quien guió a los hijos de Israel por el desierto, es el mismo Cristo que nos guía hoy como pueblo, mostrándonos dónde y cómo debemos trabajar. Esa es una gran realidad que se plantea en las Sagradas Escrituras y ojalá que nosotros podamos tener una mente tan abierta de poder asimilar esas verdades y poner en práctica lo que estamos aprendiendo en este día. Claro, pastor, a medida que usemos los dones que Dios nos ha dado, vamos a encontrar gozo, vamos a encontrar satisfacción y eficacia en nuestro servicio a Cristo. Mientras más usamos los dones, los talentos que el Señor nos ha impartido, tanto vamos a crecer nosotros espiritualmente y la iglesia de Cristo será fortalecida y será bendecida, Pastor Scrogis. Debemos entender que a lo largo de todo el libro de los Hechos, el Espíritu Santo guía, dirigiendo, enseña, fortalece a todos los creyentes en lo que tiene que ver con la testificación del Evangelio al mundo. Dios no está buscando personas súper inteligentes, es importante que podamos entender esto, o personas súper talentosas, no. Sencillamente Dios busca personas súper consagradas, y ahí sí debemos hacer un énfasis. Personas súper consagradas, dedicadas a su servicio con lo poco o lo mucho que tenga. Personas que dependan enteramente del Espíritu Santo. Personas que reconozcan que sin el poder del Espíritu Santo su testimonio no tiene poder. Dios no busca habilidades. El Señor busca un corazón dispuesto. Su palabra es bastante clara cuando dice en Zacarías 4:6, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. El Espíritu Santo, amados hermanos y amigos, es esencial para la testificación efectiva. Él prepara un pueblo para la proclamación del Evangelio, haciendo que corazones y mentes sean receptivos a la influencia de la palabra de Dios. El Espíritu Santo imparte dones espirituales a cada creyente, capacita a cada uno para desarrollar esos dones a medida que los usa en el servicio, y de este modo se logra un impacto duradero en las vidas de otros, y así estos mismos se convierten entonces en impacto para otros, y así va creciendo la red de testificación, como sucedía también con los discípulos de Cristo. Así es, pastor. Más que cualquier otra cosa, Dios está buscando hoy hombres y mujeres, niños y niñas, jóvenes y jóvenes adultos que estén completamente consagrados a compartir su amor con un mundo perdido. Dios está buscando personas cuyos corazones estén entretejidos con el corazón de Dios y cuyas mentes estén al unísono con su mente. El mayor deseo de Dios, Pastor Scrogis y amigos oyentes, es compartir su amor de modo que la gente pueda recibir el don de la vida eterna. Dios quiere que sus hijos estén comprometidos a usar sus dones para el progreso de la causa de Dios. Pero es que, Pastor Lizardo, una de las grandes verdades que hemos analizado no solamente en este día, sino en diferentes programas, y lo vivimos externando, ya sea en las iglesias o cuando tenemos que interactuar con un grupo de cristianos en forma particular, estamos recordando el pensamiento que nos dice que el que no vive para servir, no sirve para vivir. Y uno de los puntos muy luminosos que encontramos en la vida de nuestro Señor Jesucristo es el asunto del servicio. Cristo vino a esta tierra para servir, no para ser servido. Y esa declaración definitivamente la encontramos en el Evangelio de Mateo capítulo 20, versículo 28.
Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Es decir, aquí nos encontramos con que Cristo vino a esta tierra para servir, y su servicio fue tan aceptable que entregó su vida a favor de los demás, su vida en un servicio desinteresado. Lo movía en esta tierra sencillamente el deseo de salvar a otros. Y en este mundo encontramos personas que obran de manera diferente. Llegan a los cargos, a los puestos sencillamente para servirse, pero no es el caso de los hijos de Dios. No es el caso de aquellos que han entregado su vida con toda sinceridad al Señor, entienden a la perfección de que están en este mundo para servir. Y cualquiera que sea el primero, dijo Jesús, entre vosotros será sus siervos. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, reitero la idea, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. En Mileto, el apóstol Pablo exhortaba también a los ancianos de Éfeso diciendo: ustedes saben que desde el día que pisé la provincia de Asia hasta ahora, he hecho el trabajo del Señor con humildad y con muchas lágrimas, y he soportado las pruebas que me vinieron como consecuencia de las conspiraciones de los judíos. De manera que el Señor espera de sus hijos en esta tierra que seamos servidores. Y esa declaración de Hechos capítulo 20, verso 28, pues nos dice que como el apóstol Pablo también debemos seguir esa dirección. Pablo siguió la dirección de nuestro Señor Jesucristo, vivió una vida de servicio, así el apóstol vivió una vida de servicio, y esas dos grandes inspiraciones, especialmente la del Señor y luego del apóstol Pablo, nos invitan a desarrollar los dones o los talentos que tenemos para servir a los demás. Y tal vez, Pastor Scrogis, hay muchas personas que nos están escuchando que desean colocar sus talentos, sus dones en las manos de Dios. Si es así, pídele al Señor que te impresione con los dones que Él te ha dado. Abre tu corazón a Cristo y pídele que te revele el lugar de servicio para usted emplear esos dones. Ahí donde estás, en el lugar donde estás, haz una pausa. Reconozco que sin tus dones y el poder del Espíritu Santo, mi testificación es ineficaz. Te agradezco porque has prometido dar dones a cada creyente y me comprometo a usar los dones que me has dado en el servicio a tu iglesia y a quienes me rodean. Humildemente, pido que me reveles el lugar donde tú quisieras que yo sirva y me des poder para usar mis dones bajo la dirección del Espíritu Santo. Gracias, oh Señor, por los dones del Espíritu y tu conducción al usarlos en forma efectiva en tu causa. Pastor Lizardo, creo que es una petición muy razonable. Lo cierto es que mientras usted estaba haciéndole esa solicitud, esa petición al Señor, en mi corazón también estaba solicitando para que Dios pueda hacer de su servidor un instrumento en su causa y que me ayude, por supuesto, a identificar, si hay que hacerlo todavía, algunos de los dones o talentos que Él ha puesto en nuestras vidas para el servicio de los demás, porque ese es el gran desafío que nos ha presentado la lección de este día, que está llegando a su final. Hacer crecer nuestros dones fue el tema que estuvimos abordando en el día de hoy. Con un tema general tenemos en esta semana, cuyo título es Posibilidades Ilimitadas, y el pasaje de la Biblia que nos está sirviendo de fundamento se registra en 1 Corintios capítulo 12, verso 11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. 1 Corintios capítulo 12, verso 1. Quisiéramos en esta hora tener una oración para pedir al Señor que nos ayude a ser un instrumento de su paz, que nos ayude a ser un instrumento útil de servicio, que nos ayude a vivir conforme a las posibilidades que el Señor va colocando en nosotros para hacer uso de esos dones y talentos para su gloria y su honra. Padre que estás en los cielos, en esta hora oramos a ti
para agradecer tus bondades. Gracias porque nos das el privilegio de pertenecer a este pueblo. Si todavía estamos tímidos para desarrollar nuestros dones, nuestros talentos, pedimos, Santo Espíritu, que nos motives, que nos ayude a desarrollar esos talentos y dones que ha colocado en nosotros para usarlo en beneficio de nuestras comunidades, de nuestras iglesias, de nuestras familias y de manera particular para desarrollar tu causa en esta tierra. Favores que pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.